Hola, ¿cómo andan? Espero que bien. Estuve leyendo un poco los foros. eh, la verdad que la estoy llevando bastante bien con el tema de los foros. Me divierto leyendo cada uno de ellos. Eh, el último, el de Bombini, el que habla de los modos de leer diferenciados, está muy bien, bastante bien. El tema de la diversidad cultural y de la diversidad de interpretación sobre un texto es muy importante. Ustedes tienen que saber lo que hay chicos que van a interpretar y comprender de acuerdo a sus vivencias culturales, sus prácticas sociales, que justamente vamos a hablar de eso en esta videoclase. Vamos a seguir hablando de Bombini, pero en este caso el capítulo 2 de reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. Este capítulo comienza con un fragmento de un cuento de Martín Coan, Lengua y Literatura, en donde un personaje del cuento, Parvolo, está haciendo análisis sintáctico con su profesor de particular. Y lo hace pensar, piense Parvolo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Parvolo un poco como que se enoja y el profesor también. Entonces esta situación nos, que nos plantea Bombini es la situación que generalmente se ve en las aulas, la pérdida de sentido de los saberes escolares. Porque Parvolo se enoja porque dice, ¿por qué quiero yo analizar una oración? ¿Para qué me sirve sujeto y predicado? ¿Sí? Parvolo está como decepcionado de la educación y lo manifiesta de esa manera. Entonces Bombini empieza a hablar sobre el sentido de la gramática. ¿Tiene sentido enseñar palabras, accidentes, morfología, sintaxis y fonología? ¿Tiene sentido que enseñemos todo esto en la primaria o en la secundaria? Justamente habla sobre esa pérdida de sentido, de ese riesgo de mecanización y ritualización de los saberes escolares. ¿Por qué mecanización? Porque una vez que uno aprende el análisis sintáctico, no hace una reflexión sobre la oración que está analizando, ya sabe dónde está el verbo, ya automáticamente marca el sujeto, es todo mecanizado, todo rápido, no hay una reflexión metalingüística, no hay una reflexión sobre una práctica social, es todo abstracto y eso es lo que básicamente los lingüistas fueron arreglando con el tiempo. Cada 5, cada 10 años se revisan los diseños curriculares, se revisan lo que se está enseñando y todo esto lleva a los cambios de paradigmas de enseñanza, cambios de objetos de enseñanza que se observan o se analizan de acuerdo a los cambios que también existen en la sociedad. Pero lo que plantea Bombini también es el tema de la transposición didáctica. Por más que haya cambios de paradigmas, cambios, por ejemplo, antes se llamaba lengua y literatura, después lengua y comunicación, después literatura sola, después prácticas de lenguaje y literatura. A pesar de los cambios, siempre, siempre tiene que ver cómo se enseña y cuál es la bajada al aula, esa transposición didáctica, en donde el docente es fundamental en esa función. No obstante, seguimos con la transposición didáctica. Esa transposición didáctica depende de cada uno de los docentes, ¿sí?
Y también depende de la visión de la lengua de ese momento, de la visión del mundo, de la visión de la sociedad y de los sujetos. Por ejemplo, actualmente la visión de la sociedad y de los sujetos se ha visto influenciada por este tema del coronavirus, y cuando uno le da una actividad o les da un texto para leer, piensan si tendrán tiempo, si podrán, si tendrán los elementos que se necesitan para abrir el video, por ejemplo, que está en YouTube, que necesitas internet, ¿sí? Entonces esa visión de la sociedad y del mundo tiene que ver con la enseñanza. Y Bombini habla sobre cómo la concepción más difundida, por ejemplo, el enfoque comunicativo, la lengua comunicación, como comunicación, ha influido en la enseñanza durante estos tiempos. Pero ha dejado de lado esta diversidad cultural y lingüística que se ve en las escuelas. ¿Por qué las dejó de lado? Porque solamente se enfocó en la comunicación y no se enfocó en esta diversidad cultural, en estas distintas maneras de hablar, porque se enseñó, por ejemplo, a textualizar o a comunicar, el famoso mensaje emisor y receptor, todas teorías que estaban desligadas de las prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? Entonces, Bombini nombra a Bourdieu y dice que Bourdieu cuestiona la idea homogénea de lengua nacional. Claro, ¿qué significa esta idea homogénea de lengua nacional? Es que los docentes, los profesores, las maestras, han enseñado durante mucho tiempo una lengua estándar, es decir, una lengua homogénea, una lengua que no permite esta diversidad cultural que traen todos nuestros alumnos. Por eso existe la diferencia entre los que tienen el capital lingüístico necesario para afrontar un desafío escolar de manera exitosa y los que le cuesta mucho más porque no se adaptan a esta lengua estándar, esta lengua homogénea, esta lengua que jerarquiza la enseñanza. Y el tema de jerarquizar es muy importante. ¿Por qué? Porque aquel que tiene más oportunidades en esta vida o en esta sociedad justamente es quien ha tenido esa diversidad, ese capital lingüístico necesario o esas herramientas necesarias para triunfar en la escuela, para triunfar en la sociedad, para poder ser un profesional. Y se ha podido adaptar a lo que le exigía el mundo academicista. Entonces, estas relaciones jerarquizantes, donde el capital lingüístico tiene ventajas en el éxito escolar y profesional, es el que es cuestionado por Bourdieu. Y lo cuestiona básicamente por un estudio que realizó y donde se vio que las desventajas de las lenguas vernáculas con respecto a la lengua estándar hace que estos chicos o chicas que ingresen al sistema escolar no tengan el éxito escolar que tienen aquellos que ya nacieron con una lengua estándar o tuvieron la posibilidad de tener un capital lingüístico superior al de los que tienen la lengua vernácula, las lenguas maternas, lenguas que en la jerarquía de la enseñanza están muy por debajo de la lengua estándar. Y hablamos de lengua estándar, cuando hablo de lengua estándar es la lengua que aparece en un libro, la lengua que aparece en la literatura
canónica, como por ejemplo Borges. Hoy a un chico de secundaria le das para leer Borges y te lee 2 hojas y creo que lo deja, lo abandona, ¿sí? Por eso cuando hay muchos docentes y profesores que entienden darles otros libros, muchos más fáciles, muchos más accesibles, es porque realmente se están adaptando a la sociedad en la que estamos viviendo y a la lengua que está circulando socialmente en nuestro país o en el mundo. Bombini también nombra a Bakhtin y habla sobre los géneros discursivos y sobre la mala interpretación que se hizo de los géneros discursivos, simplificando los géneros como géneros primarios y secundarios, cuando en realidad lo que tenía en cuenta Bakhtin para esta investigación no tenía un fin clasificatorio, es decir, clasificarlos en géneros primarios y secundarios, sino ver la diversidad y heterogeneidad que tiene cada uno de esos géneros, ¿sí? Por ejemplo, el cuento, dentro de un género cuento puede haber una carta, que la carta se escribe de manera más informal y el cuento es formal. Entonces la idea era ver la heterogeneidad y la diversidad que hay dentro de estos géneros, al igual que se ve la heterogeneidad y la diversidad en las escuelas. Entonces, Bakhtin demuestra que hay una ausencia de miradas que tengan en cuenta los sujetos en el medio social. Que realmente el medio social es muy importante para el tema de analizar cómo se enseña la lengua. Además, se observa cómo estas prácticas sociales y culturales diversas se pueden llevar a cabo con proyectos que tengan propósitos reales. Por ejemplo, si damos un texto instructivo de cómo sembrar ajo, que todos los chicos lleven un ajo o un diente de ajo y lo pongan, además de leer el texto instructivo de cómo sembrar un ajo, que sigan todas las instrucciones y con un diente de ajo a las 3 semanas tengan la raíz de un diente de ajo, ¿sí? Es decir, tener propósitos reales con los textos con los que se van a trabajar. Después, Bombini pasa al tema de la literatura y de la enseñanza de la literatura, porque recuerden que es reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. Entonces dice que antes se tenía en cuenta mucho la literatura como una tendencia nacionalista. De hecho, actualmente se pide que en los diseños curriculares se den autores latinoamericanos, de preferencia latinoamericanos, ¿sí? Por suerte hay algunos profesores que no hacen caso y eligen otros autores. Pero en esa época o durante mucho tiempo se fijaba esa tendencia nacionalista, se utilizaba la biografía del autor, las figuras retóricas y el mensaje del autor, y entonces se tenía como un modo de leer opresivo, es decir, todo lo que se leía tenía el fin de qué decía el autor sobre ese texto, qué mensaje daba, cuál era su biografía, por qué lo escribió, por qué pensás que, de acuerdo a su biografía, por qué escribió este texto, ¿sí? Un modo de leer opresivo. Pero gracias a Dios hubo discursos reivindicativos de este modo de leer la literatura y se empezó a trabajar con la actividad del lector, la lectura como práctica en la escuela, vivir el placer de la lectura y no repetir datos, historias o biografías, ¿sí? O sea que se ha
reivindicado la manera de enseñar literatura, de alguna forma u otra. Aunque la literatura, recuerden que, como dijo Bombini en literatura otra vez, fue desplazada por textos de uso más significativos, como por ejemplo puede ser un instructivo, puede ser una receta, y se vio que la literatura era muy, una jerarquía muy alta, era para una élite que podía comprender, y de hecho actualmente se sigue pensando así. Por ejemplo, se puede decir, no cualquiera puede leer a Borges, no cualquiera puede leer a James Joyce, no cualquiera puede leer a Shakespeare. Entonces, cuando uno le da un cuento de Borges a un chico, dice, no, profe, Borges es re difícil. ¿Por qué? Porque ya lo dijeron otros, Borges es difícil. Shakespeare es re viejo, no vamos a leer eso. ¿Sí? Y se buscan otras alternativas, de modo que estas opiniones fueron valoradas y llegaron a las escuelas, y realmente en cierta manera tienen razón, pero de otra manera también se equivocan, porque leer Borges con un profesor no hay ningún tipo de problema, los chicos entienden. Ahora, cuando leen Borges solos, sí, hay problemas porque justamente es esta lengua homogénea que no todos los chicos pueden comprender. Esta lejanía cultural entre Borges y los estudiantes de nuestros salones hace que los chicos no puedan comprender ni la primera página a veces. Bien, después tenemos cómo esta lectura por placer aparece, pero ¿qué pasa? Las profesoras y las maestras aparecen la lectura con placer, pero con guías de preguntas para control de lectura, después le toman lección oral, después le toman evaluación escrita. Entonces, más que lectura por placer, es lectura para aprobar, y vuelve a suceder lo mismo. No tiene un fin placentero, sino el fin de la docente o del docente es poner una nota. Bien, Bombini propone un encuentro intercultural entre profesores y alumnos con culturas diferentes, diciendo que la literatura es un discurso social más. Entonces, la literatura la analizamos como un discurso social, algo que tiene que ver con la sociedad, y lo tenemos que relacionar con la sociedad. Es fácil decirlo, pero en la práctica es muy difícil. ¿Por qué? Porque esta diversidad cultural y social que tenemos dentro de las aulas hace que tengamos que llegar a todos con un solo texto, y que puedan hacer, por ejemplo, relaciones intertextuales alumnos nuestros de distintos países, alumnos de distintas familias, de distintas clases sociales, y todo eso lo tiene que hacer el profesor. Por eso es muy importante también la transposición didáctica adentro del aula, ¿sí? Lo que se baja en el aula. Más adelante Bombini nos presenta a Nietzsche, y Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, nos ofrece una cita de Goethe que dice: por lo demás, yo detesto todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificarla inmediatamente. Esta frase me hace acordar mucho a lo que dicen nuestros alumnos. ¿Y para qué me sirve esto, profesor? ¿Para qué me sirve separar en términos en matemática?
¿Para qué me sirve analizar sujeto y predicado, sintagma nominal y sintagma verbal? ¿Sí? El para qué me sirve es lo que ya decía este rebelde filósofo alemán Friedrich Nietzsche. ¿Para qué me sirve? La pérdida de sentido de los saberes escolares. El tema de no saber por qué estamos enseñando, qué objetivo tenemos para enseñar un tema. Y siguiendo la misma línea, nos presenta Foucault y habla sobre los saberes sujetos, que son esos saberes descalificados como no competentes o saberes ingenuos, saberes de la gente. Recuerdo cuando estaba estudiando el profesorado de lengua y literatura, haber nombrado en una clase de psicología a Jorge Bucay. Y la profesora de psicología no, no sé si le cayó mal, pero al haber nombrado Jorge Bucay fue como haber nombrado a un autor no competente porque había hecho plagio en una de sus lecturas, en una de sus escrituras, y porque tenía un programa de televisión. Y qué importante fue reflexionar sobre esto, porque yo pensé, si tiene un programa de televisión y puede llegar a los televidentes, esos saberes a los que llega un televidente no tienen que ser menospreciados por alguien que enseña. Uno los tiene que retomar y tiene que decir, por ejemplo, Bucay sí ha tomado mucho sobre Freud, ha tomado mucho sobre Lacan, sobre grandes pensadores de filosofía, pero no decir, hizo plagio y hace televisión. Cuando era chico también, por ejemplo, un saber descalificador, por ejemplo, era escuchar a Ricardo Arjona. He visto memes de Ricardo Arjona. Claro, el que tiene una diversidad cultural diferente, decir Ricardo Arjona en el mundo de la música es el meme del mundo de la música. Sí, es mejor decir Alberto Spinetta que Arjona, ¿sí? Pero los saberes son, por ahí uno puede haber escuchado Arjona solamente porque nunca tuvo la posibilidad de llegar a Spinetta, ¿sí? Entonces dice, no, pará, Spinetta es grosso. Sí, pero las metáforas que tiene Spinetta, las comparaciones que tiene Spinetta, no las tiene Ricardo Arjona. Pero también hay que tener la posibilidad y el capital lingüístico de poder interpretar y comprender todos los textos de Luis Alberto Spinetta, ¿sí? Entonces, el saber sujetos, que es el saber de la gente, el saber social, contrario al saber erudito, este saber de los grandes músicos que dicen, no, ¿cómo vamos a escuchar Arjona? Bueno, eso pasa en la escuela también. Se descalifica mucho al saber social y se lo descalifica y se lo trata de borrar. No, borrate eso, vos tenés que tener ese saber erudito, en vez de trabajar realmente con eso. ¿Ustedes piensan que si yo les doy un poema de Luis Alberto Spinetta, mis alumnos van a dejar de escuchar trap y rap y de escuchar todo el día YouTube y esos raperos? No los van a dejar de escuchar, por más que yo les dé un texto de Luis Alberto Spinetta. Entonces estos discursos globalizantes que buscan la jerarquía y los privilegios realmente hacen nada más que generar una especie de grieta, de discriminación en el aula, y los alumnos se tienen que adaptar a la lengua estándar o repiten de año o
les hacen llevar la materia y todo eso que está relacionado con el fracaso escolar. ¿Sí? Entonces los saberes sociales sobre la lengua, sobre la literatura, sobre la cultura, son los que nosotros tenemos que adaptar a nuestra manera de enseñar y son los que ustedes tienen que saber que son los que van a circular socialmente y con los que como docentes, como profesionales de psicopedagogía, ustedes van a tener que trabajar en las aulas o en los consultorios. ¿Sí? Bien, eh, después les voy a subir un trabajo en el foro en donde van a tener que poner qué saber ha sido descalificado alguna vez en su carrera no, en su vida de estudiante, ¿sí? ¿Qué saberes fueron descalificados? ¿Qué saberes sujetos, los saberes que denomina saberes sujetos Foucault, fueron descalificados en su vida de estudiantes? ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de saber, ¿eh? No solamente en lengua y enseñanza, sino en cualquier saber, en cualquier materia que hayan tenido. Bien, eh, les voy a dejar eso para el foro, después van a tener que leer el texto, reinventar la enseñanza de la lengua y literatura, el capítulo 2, y les voy a dejar el trabajo práctico para que lo vayan realizando. Recuerden que los trabajos prácticos sirven para los parciales. Espero que podamos tener un parcial o haremos un parcial domiciliario. Veremos cómo pasa esta historia de la cuarentena. Bueno, les mando saludos, sigan haciendo los foros, sigan participando en los foros y los trabajos prácticos. Después vamos a hacer un foro sobre algunas dudas que nos queden en trabajos prácticos. ¿Sí? Bueno, adiós.